Estén muy bien, mucho gusto. Para los que no me conocen, porque vamos a compartir, me llamo Fernando de León Estrada. Hoy estoy mega acompañado y vamos a tratar un tema que él es el único de los dos exponentes que hay en el mundo de neuroproductividad. Alguien me decía, está muy de moda la palabra neuro y no es eso. Lo que sucede es que nadie está trabajando a fondo lo que es el comportamiento que tiene nuestra mente y que rige la forma en que nos comunicamos. Hoy Mikel va a tratar con nosotros y va a platicar específicamente qué es neuroproductividad, cómo la neuroproductividad puede ayudarnos a que podamos crecer profesionalmente, desarrollarnos y ampliar nuestra capacidad para comunicarnos mejor y para cumplir con lo que estamos haciendo. Entonces, Mikel, contanos un poco qué es neuroproductividad, tal vez para que ellos escuchen un poco acerca de esto y por favor, si pueden hacer preguntas, estamos aquí para ayudarles. Por supuesto. Bueno, en primer lugar, encantado de estar aquí, sobre todo con Fernando, y poder compartir aquí esta pequeña charla con ustedes. En mi caso, me dedico a la neuroproductividad. Esto es algo bastante nuevo, pero la verdad es que ha funcionado muy bien en el aspecto de que mezcla dos cosas que mucha gente tiene dificultades. La primera de todas tiene que ver con qué pasa con aquellas cosas que sabemos hacer, pero no hacemos. Esto es una cosa que pasa bastante a menudo. Ajá. Y la segunda es, ¿realmente yo puedo entrenar mi cerebro para conseguir más y mejores cosas? Estas serían como las dos claves que tiene la neuroproductividad. Ajá. Y esto antes lo decía muy bien Fernando. Hay un tema y es que la neurociencia, y esto es importante, no es nada, ¿de acuerdo? La neurociencia son muchas neurociencias distintas. Porque hay gente que te dice, no, yo soy especialista en neurociencia. ¿Pero qué es neurociencia exactamente? Ajá. Porque hay muchísimas. Hay neuropsicología, neurofisiología, neuro lo que sea. Entonces, la idea es un poco qué podemos mezclar y qué podemos sacar para realmente conseguir resultados. Entonces, la neuroproductividad, para la gente que se haga una idea de sobre qué es, básicamente es como una innovación bastante disruptiva entre cómo puedo yo entrenar mi cerebro para conseguir todas las metas que yo me proponga. Este es el objetivo número 1 de la neuroproductividad. Bueno, normalmente, y dijiste algo interesantísimo en la entrada, dice, normalmente yo sé cosas que tengo que hacer, pero no las hago. Exacto. Y eso es porque mi mente no las cree o porque mi mente no está preparada para hacerlas. ¿Qué nos dice la neuroproductividad sobre esto? Pues mira, dos cosas básicamente. En general, la gente funciona por dos cosas, que son el tiempo y lo segundo, el conocimiento. Yo les diría una cosa, primero de todo, el conocimiento cada vez tiene menos valor, porque además lo puedes googlear todo, prácticamente todo está en la red. Y lo otro tiene que ver con el tiempo. La gente lo que hace es tener metas en tiempo. Y el tiempo no tiene ningún valor, porque al final, si yo digo que voy a empezar a correr o que voy a empezar a comer saludable en 3 meses, pues seguramente cuando acaben los 3 meses no lo voy a lograr. Porque aquí lo importante no es el tiempo, sino es la intensidad de lo que estás haciendo. Entonces, en el siglo XXI, el tema de la prioridad, la urgencia y la importancia ya no tienen tanto sentido. De hecho, hay una matriz que se inventó en la Segunda Guerra Mundial, que es muy antigua, de Eisenhower, que hablaba sobre todo de prioridad, importancia y urgencia. Entonces, ¿realmente tiene sentido que las cosas sean urgentes y prioritarias? Esta es la gran pregunta, ¿no? Porque hoy en día no hay nadie que sea prioritario, todo lo es. De hecho, todo va cambiando. La gran pregunta es, ¿hay algo que sea urgente ahora? Pues sí, seguramente muchas cosas. Y muchas personas dicen, no, pero esto es más urgente que lo otro. Pero ahora sí. Pero a lo mejor en 5 minutos te va a llamar el jefe y le va a decir, no, estas cosas que están haciendo, por favor, déjelas de hacer y póngase con otra cosa. Fíjate que estás hablando de que es importante y hablamos una palabra que ahora está en nuestro lenguaje, que es ¿cómo es procrastinación? Sí, es complicada. Sí. Procrastinación. Procrastinación. Sí. Venís, empezás a hacer algo, sí. lo dejas a medias. Sí. ¿Y es porque realmente no le estás dando importancia o por qué? Bueno, básicamente porque hay un exceso de cosas. Yo lo primero que siempre digo en mis capacitaciones, en mis charlas, es sobre todo, deja de planificar tanto. ¿Sí? La gente planifica en exceso. Una cosa es ser productivo y la otra es ser excesivamente planificador. La gente lo que hace normalmente es planificar toda la semana pensando que está siempre al 100%, que tiene energía al 100%. Entonces planificamos cosas incluso un viernes por la tarde. Pero una persona un viernes por la tarde ya está agotada, está cansada. Y aquello que pensabas hacer, finalmente no lo haces. ¿Por qué es tan importante dejar de planificar? Porque nosotros en las empresas hemos visto lo siguiente. Después de estudiar varias empresas y los comportamientos de muchos directivos, hemos visto que las personas en general de media tienen entre 1 hora y media y 2 horas para hacer tareas. El resto todos son imprevistos, clientes que te llaman, personas que te dicen algo, cosas que vienen sobrevenidas. Entonces, deja de planificar ya como si tuvieras 8 horas al día, evidentemente esta es mi recomendación, y piensa como si solo tuvieras 2-3 horas máximo.
Sí, de hecho hay una cosa muy interesante a nivel científico de nuestro cerebro y es que a nivel de atención plena, es decir, cuando tú puedes estar 100% concentrado con una tarea, solo tenemos aproximadamente 3 horas y media, lo que serían unos 210 minutos. A partir de después, nuestro cerebro baja la concentración y después cuesta bastante ya volver al mismo ritmo. Entonces, las personas que se creen Superman y Superwoman, eso está muy bien, pero sí que es verdad que después hay una especie de bajada energética, que esto lo nota mucho tu cerebro. Y hay una cosa curiosa, Fernando, que quería comentar también a la audiencia, es la siguiente, y es que hemos visto hoy por neurociencia que cuando alguien está trabajando 2 horas seguidas sin parar, eso pasa alguna vez, imagínate que estás muy conectado y quieres terminar algo, lo que sucede es lo siguiente, y es que el cerebro se sobrecalienta. De hecho, el cerebro es como una especie de músculo. Después de 2 horas. Después de 2 horas. Y después el bajón, es decir, la bajada de rendimiento es muy alta. Por lo tanto, importantísimo, cada hora y media aproximadamente, descansar, aunque sean 5 minutos. Atención, descansar no significa ni mirar el WhatsApp ni mirar el correo, porque ahí el cerebro no descansa. Al contrario, le das más información y por lo tanto tienes que decidir más. Bueno, suponete que hablemos de una persona operativa, que está en un supermercado en la época navideña y está recibiendo las personas que están pagando en la caja. Esta persona tiene más de 8 horas de estar sentado frente a la caja y atendiendo gente, recibiendo bolsas y haciendo cálculo. Esta persona ya tiene sobrecargado el cerebro. Seguramente. Bueno, en este caso, ¿sabes qué sucede cuando una persona hace tareas mecánicas? Es decir, tareas que son muy repetitivas y que las tiene ya muy integradas, digamos que el desgaste energético es mucho menor. Claro, entonces una persona que ya básicamente piensa cosas que ya sabe hacer y que no tiene que pensarlas, le es mucho más fácil. Entonces, para mí había como 2 claves, ¿no? Las tareas más mecánicas, de personas que hacen tareas que son muy similares, y después están las tareas más creativas o que hay que pensar, ¿no? Si, por ejemplo, una persona tiene que dictar un seminario, pues obviamente hay que pensar bastante más y aquí es donde hay que tenerlo en cuenta. Cuando son mecánicas, digamos que el cerebro no gasta tanta energía, bastante menos. Y aquí están uno de los grandes temas. Es decir, evidentemente depende mucho del tipo de trabajo. Todos los trabajos, como bien sabes, son igual de válidos, faltaría más, pero unos exigen, digamos, una repetición, que al final lo que hace es que tu cerebro se acostumbre, y los otros exigen, digamos, picos de rendimiento, que hacen que evidentemente se vaya esta energía. Bueno, entonces esto aplica para cuando estás utilizando tu mente para procesar información y tomar decisiones. Totalmente. La neuroproductividad realmente no necesitaría alguien que esté en un nivel operativo. No, seguramente, a ver, todo al final siempre se puede extrapolar a una vida personal, a una vida profesional, pero es verdad que al final está muy pensado sobre todo para aquellos trabajos que son más de alto rendimiento en el aspecto de que hay que pensar, son creativos, son de la información. Tiene que diseñar una estrategia. Exacto. Y esto se produce en prácticamente cada una de las empresas, porque a excepción de los trabajos más rutinarios que son seguidos, como por ejemplo la parte súper operativa, que estamos hablando del supermercado o incluso de una industria, de una fábrica, ¿no? Pero cualquier mando intermedio, cualquier persona que esté en un departamento, que esté en finanzas, administración, al final está gestionando datos. Entonces esto es muy importante. Ahora, hablemos, por ejemplo, perdón, ahí estaban saludándonos, por favor. Sí, hola, ¿cómo estás? Aquí que estamos saludando. Aquí nos saludaron de México. Carlos Alier, muchas gracias. Carlos, Susan Flores, hola Susan, mucho gusto. Y aquí Gwen, hola, mucho gusto Gwen. Magnífico. Entonces, estamos hablando de neuroproductividad para los que están entrando ahorita, un tema que yo no conozco, y él desarrolló junto con su empresa, que se llama Emorganizer. Hicieron una investigación científica y él ha estado impartiendo en Centroamérica durante este periodo de tiempo. Viene desde España, y escucharon su acento, no se pierde. No está rápido, ¿verdad? Desarrollaron este proceso y hicieron una investigación durante muchos años para que nosotros podamos entender qué es lo que hace que la gente sea más productiva o menos productiva. Y productividad, que estamos entendiendo, no se trata de administración del tiempo, porque está hablando, no se trata de que administrar tareas, sino que se trata de cómo tu cerebro se comporta ante las tareas cotidianas. Eso es. Bueno, entonces ahorita dimos 2 ejemplos, hablamos de un nivel operativo que necesita menos, que puede pasar más horas porque es algo repetitivo, pero si tú tienes que venir y tienes que crear. José, saludos de hola José, mucho gusto. Estamos hablando sobre neuroproductividad. Tú trabajas más de 8 horas, yo lo tengo clarísimo. Entonces, aquí nos están explicando ahorita que solo 2 horas al día está haciendo José, está siendo productivo, imagínate, o sea, y la gente, por ejemplo, José maneja un grupo de personas que están trabajando en diferentes lugares, pero estas personas tienen que hacer 2 labores. José, voy a utilizar un ejemplo, ¿sí? José viene y tiene personas que trabajan a nivel operativo, atendiendo a las personas, ¿sí?
atendiendo personas en internet, y después de eso también tiene personas que tienen que diseñar estrategia. Pero quiero hablar de las personas que tienen que atender personas y que tienen que tomar decisiones de acuerdo a la situación que tienen al frente. Estas personas tienen también un límite de tiempo de atención. Se les van a perder la atención y la concentración después de las 2 horas que me estás diciendo, porque están tomando decisiones, tienen que crear soluciones, o si se enfrentan a un problema que estresa, porque las personas cuando están en internet quieren la solución rápida. Cuéntanos. Exacto. En estos casos. Para mí hay 2 cosas, ¿no? Hay personas que se dedican directamente a lo que es el contacto con el cliente, y después hay otra parte, que son personas que no están directamente con el contacto del cliente. Al final todo el mundo está con el contacto del cliente, pero la gran pregunta ¿es tu trabajo principal a todas horas? Porque al final el cliente quiere calidad. Normalmente siempre quiere calidad. Sí. Quiere cosas que más o menos estén bien, y después, evidentemente, siempre están las personas que buscan el precio. Mi gran pregunta es la siguiente, es decir, si tú todo el día estás respondiendo a todos los minutos, a todas las personas, a todo lo que tienen que hacer, evidentemente la calidad de tu trabajo será mucho menor. A lo mejor sí que es verdad que habrá más clientes satisfechos, pero la calidad de tu trabajo será mucho menor. Y esto tiene una explicación científica, y es porque cada vez que tomas decisiones, estás perdiendo energía. Y esta energía normalmente la pierdes más, de hecho esto lo sabemos porque es la causa número 1 por la cual la gente pierde energía, que es cuando habla con la gente. Sí. Y aquí no le voy a decir a las personas, ¿no? Sed, por favor, antisociales, no os relacionéis con nadie, no, esto no lo voy a decir. Sí. Pero en general, todo lo que son reuniones, por ejemplo, a primera hora, estas reuniones que se hacen muchas veces en horarios que la gente está cansada, que tiene hambre, etcétera, pues evidentemente lo que hacen es consumir mucha energía y normalmente aportan poco valor. Entonces, por eso, repitiendo un poco el tema, si yo me dedico a la atención al cliente, obviamente siempre vas a tener que estar ahí y dedicarle tiempo, porque al final es tu trabajo principal. Pero si tú te dedicas a otras cosas, además de la gestión de los clientes, usuarios, etcétera, es mejor hacerlo por parcelas de tiempo. Es decir, por ejemplo, hacerlo pues, cada hora y media, depende también del gran volumen que tengas de clientes. Si solo tienes un cliente al día, pues cada día, una sola vez al día, le puedes comentar. Si, por ejemplo, en tu caso tienes muchos clientes, pues entonces lo puedes hacer, en 2 días. Hay una pregunta ahí de Carlos Ariel, ¿no? Carlos Ariel, no quiero que portes porque lo que acaba de decir ahorita nos va a servir de conversación. Carlos, pregunta, ¿dónde puede encontrar estudios sobre el calentamiento del cerebro? Sí, bueno, de hecho puede encontrar muchísimo. Sobre todo hay que mirar, para encontrar este tipo de artículos, hay que mirar siempre en atención y concentración. De hecho, los mejores artículos sobre calentamiento del cerebro se han hecho en personas que tienen déficit de atención. Si ya saben que hay un trastorno de déficit de atención, que básicamente lo que dice es que las personas están mucho menos atentas y se sabe. Entonces se ha estudiado y hay bastantes de ellos. De hecho, los puedo proporcionar en algún momento. Ahora mismo no los tengo porque no tengo aquí la computadora, pero hay bastantes artículos que hablan de eso, ¿no? Que aproximadamente entre las 2 y 2 horas y media el cerebro se calienta, y esto no significa que deje de ser productivo, porque tampoco vamos a pensar ahora que simplemente después de 2 horas su cerebro se vuelve productivo. Sí. Pero hemos visto que hay un pico, una bajada muy grande, porque sobre todo el cerebro se nutre de 2 cosas, ¿no?, principales. La primera es la glucosa, es decir, el azúcar en sangre, y la segunda es el oxígeno. Cuando una persona no descansa y está tomando decisiones todo el rato, lo que sucede es que entonces el oxígeno baja, porque estamos pensando, y el azúcar también, porque estamos consumiendo. Entonces es muy importante que después de ese periodo las personas primero respiren, den una vuelta, si puede ser con naturaleza mejor, eso depende de dónde estén, y en segundo lugar es bueno también tomar algo de azúcar. Pero cuando digo azúcar, hablo de azúcar natural, ¿de acuerdo? Porque cuando hablamos de azúcar refinado, lo que pasa es que la cosa es como un poco estilo cocaína, por decirlo así, que hay una subida enorme y después baja. Te dicen, tómate una Coca-Cola. Estamos hablando de mal. Hola, Pablo, muchas gracias por tus saludos. Bueno, entonces, quiere decir, solo, o sea, no quiero exagerar, pero quiero utilizar las palabras que diste. Sí. Se me fue un tema que habíamos hablado, después se me voy a recorrer. Vamos a suponer, aquí tenemos nosotros un grupo de personas que ahorita se acaban de conectar a actos ejecutivos. Wheeler, por ejemplo, maneja una corredora muy grande de seguros aquí. Tiene más o menos unos 150 ejecutivos de venta, o si no más, en toda la República, y lo trabaja constantemente. Wilber está conectado casi que solo 8 horas, o sea, después de estar siento que se desconecta. Sí. Wilber, lo digo porque a veces te llamo más tarde y no me contestas, entonces digo que estás desconectado o no me quieres saludar. Entonces, se desconecta después de un periodo de tiempo, pero en estas 8 horas que tiene, está solucionando problemas, diseñando estrategias, está trabajando. Después de esas 2 horas, le dijiste, voy a regresar a lo otro, para ti que estás escuchando, por eso estoy repitiendo, después de 2 horas su cerebro se sobrecalienta. Él dice, nos está diciendo, Níquel, que te tienes que parar,
Te tienes que parar, tienes que respirar, tienes que jalar oxígeno y tomar azúcar natural, tal vez una cucharadita de miel, no Coca-Cola, y puedes trabajar. Pero vamos a hablar de calentamiento, ya pasaron 2 horas, descansaste 15 minutos, y después te volviste a sentar. José Hernández dice totalmente de acuerdo. Ahorita vamos, te sientas a trabajar después del periodo de tiempo, y a los 15 minutos ya puedes volver, y tu cerebro se le bajó el calentamiento o sigue igual. Bueno, no exactamente igual. De hecho, hay una cosa muy curiosa, ¿no? Yo estuve investigando mucho tiempo, sobre todo el equipo de científicos, por supuesto. Yo no soy investigador, sino soy divulgador, es decir, me gusta sobre todo tomar como referencia todo lo que existe en neurociencia y pasarlo a la vida práctica, especialmente de los directivos y de las empresas, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta es lo siguiente: las personas, ¿cómo rinden? Es decir, ¿cuál es el momento ideal para rendir? Porque esto no nos lo enseñan. Es decir, cuando va usted al colegio, cuando va a la universidad, no le enseñan cómo rinde mejor. Es una cosa que usted aprende y a partir de aquí aplica cada día, ¿no? Lo que vimos es lo siguiente, y es que nuestro cuerpo funciona por ritmos de 2 horas, ¿sí? Funciona por ritmos de 2 horas. Entonces, cada esas 2 horas, el cuerpo decide qué pasa después. Por eso es tan importante que cuando uno no descansa, entonces lo que le está dando a entender que esas 2 horas no se han cumplido bien, porque estamos todo el rato, digamos, trabajando. De hecho, hay un dato muy interesante a nivel científico y dice que el 50% de tu tiempo tu cerebro está desconectado. Desconectado significa que está pensando en cosas que no tienen nada que ver y que tú no eres consciente de ello. Esto significa que el 50% de tu tiempo te lo pasas sin hacer nada. Eso es una excusa también para algunos empleados, ¿no? No, es que yo estoy con la neurociencia, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque al final lo ideal de todo esto es tener 2 ciclos, ¿vale? En el día sabemos que hay 2 ciclos productivos, 2 ciclos, y cada uno los puede tener en distintos sitios. Hay gente que los tiene más de mañana, que es matutino, gente más por la tarde, vespertino, incluso hay gente que es búho nocturno o búa nocturna, que básicamente son personas que a partir de la noche despiertan y empiezan a trabajar como bestias, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque estas 2 horas que decíamos antes son ciclos aproximadamente de 90 minutos de trabajo y unos minutos de descanso, que pueden ser entre 10 y 15 o incluso menos. Entonces, la idea es hacer 2 bloques de esto, es decir, trabajar realmente duro durante 90 minutos, descansar unos 15 y volver a hacerlo. Esto evidentemente es en el mundo ideal. Después la vida te pone otras cosas, te llaman clientes, entonces la idea es hacerlo un poco a su medida. Esto es importante, ¿de acuerdo? No hay que aplicarlo todo al 100%, lo que nos dice la ciencia. Y lo bueno de todo, y lo importante, es que después de estos 2 ciclos, nuestro rendimiento baja, nuestra capacidad de concentración es mucho más baja. Por eso muchas personas, después de almorzar, cuando ya han comido y están en ese momento del valle de la muerte, en el cual están muy cansados, muy saturados, lo primero que hacen es ver contenido de internet, empiezan a contestar correos fáciles, porque no tienen energía y al final las decisiones que tienen que tomar son las más sencillas. Y es mucho más sencillo que te enganches o que te agarres a cualquier página web como Facebook o Instagram, etcétera, porque al final te pones a vagar. Exacto, porque no hay tanta energía para decidir. De hecho, hemos visto una cosa a nivel científico muy interesante, que a la gente le cuesta mucho tomar la última decisión del día porque no tiene energía. Y la última decisión del día es irse a la cama, acostarse, porque ya no queda energía. Y este tipo de cosas al final son muy curiosas porque lo que hacen es ver que nuestro cerebro es muy fácil de leer a la vez, pero muy difícil de aplicar. ¿Sí? Y te voy a hacer una pregunta, solo quiero leer un comentario que de José Hernández. Sí. Dice José, ¿qué dice José? Totalmente de acuerdo. Regresemos. Se nos fue. Ahí arriba. Aquí está. Totalmente de acuerdo. Trabajar dentro de la operación puede llegar a ser repetitivo y muy cansado. Trabajar sobre la operación es la más importante de todas las decisiones importantes en el desarrollo de negocio. Ojo, trabajar dentro del negocio o sobre el negocio, muy interesante tema. Gracias José. Pero hay una cosa importante. Por ejemplo, José, hay una serie de cosas que suceden en algunas organizaciones, y hablaste de las reuniones. Sí. Hay una serie de sistemas, por ejemplo, que te dicen, bueno, vamos a reunirnos todos los días para que todos los días aportes una idea nueva. Sí. Entonces reúnen a todas las personas una vez al día y les dicen, tienes que tener una idea nueva. Sí. Entonces la gente viene y empieza a ver qué hace, pero ¿tu mente es capaz de hacer eso? ¿O hacerlo durante 30 días seguidos y seguirla explotando? ¿Sí puede hacer eso tu mente? ¿O lo estás desgastando en esas reuniones en donde la sacas? ¿Qué pasa? Bueno, aquí hay 2 cosas interesantes, ¿no? Primero de todo, que la creatividad no es innata, que muchas personas piensan que hay que ser creativo de nacimiento, ¿no? Y la creatividad es algo que se trabaja. Al final, alguien que está siempre pensando en ideas, cada vez le resulta mucho más sencillo. Es decir, si yo tengo ideas hoy, seguramente mañana me saldrán mucho más fáciles. Es verdad que hay técnicas, ¿no? Hay muchas cosas relacionadas con la creatividad, pero al final, cuando uno practica, le sale igual que todo, ¿no? Esto primero.
En segundo lugar, cuando es creatividad forzosa o forzada, es decir, que estás en una reunión y resulta que la gente te pide ideas, hoy sabemos por neurociencia que es el peor momento para sacar ideas, porque estás utilizando solo una parte del cerebro, que es la parte, digamos, más racional, porque quiero buscar una idea, estás obsesionado en buscar una idea. Y de hecho lo que sabemos hoy es que las mejores ideas, y esto ya lo saben seguramente muchos de ustedes, salen siempre en momentos totalmente aleatorios. Bañándote. Exacto, estás en el baño, vas en bicicleta, vas a caminar, etcétera, ¿no? Porque al final lo que sucede ahí es que no estás concentrando la idea en un solo sitio, sino que utilizas todo el cerebro para hacerlo, ¿de acuerdo? No es la parte solo racional, sino también una parte bastante más emocional, ¿no? Esto es un punto importante. Y una cosa que decía antes el compañero, antes de que lo perdamos, ¿sí? José, que tiene que ver con el tema de operativas y estratégicas, ¿no? Y yo soy muy claro con esto, y es que al final, siempre que se pueda y que el trabajo te lo permita, hay que dividir las cosas en dos, para mí, ¿eh? Es decir, hay que ponerle un sitio a las tareas estratégicas y una parte a las tareas operativas. No puede ser que las mezclemos todo el rato, es decir, no puede ser que siempre estén mezcladas. La idea es que las tareas estratégicas hay que hacerlas cuando uno siente que tiene más energía y que todavía no la ha consumido. Esto sobre todo suele ser por las mañanas, la gran mayoría de personas, pero algunas personas pueden ser por la tarde o incluso por la noche, ¿sí? Y después están las tareas operativas. Aquellas habría que hacerlas siempre que sea posible, por supuesto, tampoco quiere ser generalista, pero habría que hacerlas siempre en un momento en el cual haya baja energía, porque esto significa que las puedes hacer de forma más mecánica, sin pensar, que además puedes hacer más pausas, que es lo que pasa muchas veces cuando hacemos tareas repetitivas, aburridas o cosas que no nos aportan mucho valor, ¿no? Entonces yo sí que diría sobre todo este punto muy importante, repetir entre dos, es decir, hacer la parte, digamos, de estratégicas y la parte de operativas y tenerlas muy distinguidas y sobre todo que una sea cuando tengas más energía, las tareas estratégicas, y la otra cuando estés más cansado, y no al revés, porque lo que sucede muchas veces, Fernando, esto es muy interesante, antes lo decía José también, ¿sí? Es que, aquí es un tema interesante, la gente empieza el día y como tiene energía, empieza a hacer cosas fáciles, mira correos sencillos, contesta rápido, bla, 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 que está muy bien, pero al final esto lo que hace es consumir mucha energía y a las 11 de la mañana, ya a las 12 de la tarde, cuando te pones con la primera tarea, dices, bueno, ¿sabes qué? Voy a esperar un poco, me voy a almorzar y ya la haré por la tarde. Mentira, no la vas a hacer por la tarde. No. Por la tarde estarás igual de cansado y no lo vas a hacer. Exacto. Por lo tanto, esto es muy importante. Al principio del día, cuando tú tengas más energía, intentar hacer las partes más estratégicas, las que requieren más energía y más tiempo por tu parte. Las que son más a nivel operativo, intenta dejarlas en aquellos momentos que evidentemente tengas menos energía. Esto es importante. Fíjate pues, ahorita acabas de tocar un punto hablando, en lo que dice que hablaste de administración de tiempo, comenta que no es un factor de productividad. Sí, es así, ¿y por qué? Sí. Antes de que te haga la otra pregunta que va. Sí, por supuesto. Bueno, el tema de la productividad personal o gestión del tiempo, al final, es una palabra que se ha utilizado durante mucho tiempo y hoy en día tiene muy poco sentido. En el aspecto de la gestión del tiempo ya no existe. Al final lo que gestionas es tus propias tareas, lo que haces, etcétera. Con eso, y esto es importante, no quiero decir que el tiempo no sea importante, nunca mejor dicho. El tiempo, evidentemente, es una variable importante porque al final nos ponemos todos de acuerdo con el tiempo. Es decir, hay que entregar esto mañana a las 9 de la noche, ¿sí? O a las 9 de la tarde. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el tiempo, al final, es un factor que no exige nada. Es decir, al final no pasa nada con el tiempo. El tiempo simplemente es como muy relativo. Cada uno le pone el tiempo que quiere. Además, no es lo mismo una persona que está en investigación, que va a tardar un año en desarrollar un artículo científico, que una persona que está en atención al cliente, que él no puede pensar en 20 años, tiene que pensar ahorita. O en 2 minutos, como mucho, ¿no? Esto es el primer punto. Pues otra cosa que quería comentar también, y es que al final la urgencia, y esto lo hemos visto en estudiar muchísimas empresas, hemos estudiado bastantes temas de urgencias en correos, etcétera, y hemos visto que aproximadamente entre el 2 y 3% de los emails, de los correos que uno recibe que pone urgente, solo son realmente urgentes, 2-3%. Significa que el resto simplemente es para que, hola, estoy aquí, atiéndeme, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces, pero realmente no es importante. Por lo tanto, el tiempo, evidentemente, es una variable que nos sirve mucho, porque al final es una variable que todo el mundo conoce, pero no tiene nada que ver con la productividad del tiempo. Al final, ¿cuánto tiempo le vas a dedicar a algo? Es muy complicado muchas veces, porque aunque le pongas un límite, muchas veces no lo cumples. Y al final, cuando es una tarea, por ejemplo, más estratégica, es difícil determinar el tiempo que vas a tardar. Lo importante es que estés fresco y que la puedas hacer. De hecho, todos hemos tenido experiencias que son muy similares. Dejas 4 horas por la mañana para hacer una tarea estratégica y muchas veces, ¿qué sucede, Fernando? Que ya a las 4 horas no te sale nada porque has dejado demasiado tiempo. Y en cambio hay momentos de lucidez en el cual te sientes con energía, con creatividad, en el cual en 15 minutos resuelves todo aquello que has estado 4 horas pensando. Entonces, aquí estaría unas grandes claves. Realmente el criterio para priorizar, para mí es mucho más importante la energía que tú tienes, sobre todo la que tú sientes. A ver, se puede medir a nivel neurocientífico, pero eso ya sería tener un aparato, digamos, en la cabeza, este es más complicado, pero sobre todo la que tú sientes, ¿no? Y
Esto es muy importante a la hora de determinar cuándo yo pongo las tareas más estratégicas. No sé si respondí a la pregunta de Carlos, pero gracias por formularla. Bueno, hay una de las cosas que están hablando y de lo que nos preocupa, creo que a todos los que tenemos gente a cargo, es cuánto tiempo estas personas, cuál es el espacio en que las personas, ahorita acabas de darnos una luz, de primero nos dijiste que solo tenés 2 horas. Si tenés gente que piensa estratégicamente, no tenés que tener las 8 horas sentado, porque de las 8 horas, 2 horas van a ser productivos. Las demás es trabajo que van a hacer para que sea productivo, tiene que ser repetitivo. O sea, y demás es trabajo operativo, lo que tenés que hacer, ejecutar las cosas donde no tenés que pensar más allá. Sí. ¿Okay? Claro, hay que tenerlo en cuenta, sí. Es decir, evidentemente uno puede trabajar 8 horas y lo puede hacer muy bien. Eso es totalmente correcto. Aquí no hay nada que decir. Aquí la única diferencia que yo haría es, sobre todo, no pensar que podemos hacer tareas duras todo el día, porque realmente no es así. Y muchas veces el problema viene después, porque aparece la frustración. Si uno, por ejemplo, se pone 10 tareas en un día y solo cumple 2, normalmente tenemos una especie de cosa extraña que nos pasa a los seres humanos, que es que guardamos todas esas tareas y las metemos en nuestra lista o en la agenda y las guardamos hasta el infinito. Entonces, la frustración aparece. Entonces, yo sobre todo lo que busco, por eso hacemos neuroproductividad, lo que buscamos es cómo podemos eliminar la frustración de los seres humanos, porque al final es una cosa importante. Y si uno almacena tareas y las va teniendo siempre allá en las listas, aunque lleven 6 meses en la lista y usted no las ha hecho, eso lo que va a generar es muchísima frustración. Por tanto, mi recomendación número 1 sobre todo es todas aquellas tareas que haga más de un mes, que las tiene ahí todavía en la lista y que no las utilice, por favor, elimínelas de su vida. Ya no sirven para nada, porque seguramente, si son importantes, ya van a volver. Normalmente las cosas importantes siempre regresan en la vida. Y esto igual con el contenido que usted ve por internet. No, es que voy a guardar ese artículo tan importante para leerlo en otra ocasión. Exacto, y no lo lee hasta que no sacan otro nuevo, que saca otra persona y finalmente en ese momento sí que la lee, ¿no? Excelente. Solo para saludando aquí que están, Elvin, mucho gusto. Hola Stanley, hola Olguita, mucho gusto que ustedes se están integrando. Otoniel, mucho gusto Otoniel. Entonces, solo para refrescar a las personas que entramos, ya casi llegamos al final de esto. Hemos estado hablando sobre neuroproductividad, nos han estado dando toda una luz del proceso, pero hay una cosa importante. Aquí, junto a este video, vas a encontrar un enlace en donde vas a encontrar tal vez la única guía gratuita que existe, es un estudio sobre neuroproductividad. Exacto, en esta guía gratuita que me gustaría compartir con todos ustedes, básicamente son 12 trucos muy sencillos para aplicar sobre neuroproductividad y la idea es ganarle tiempo al día, ¿sí? Porque muchas veces lo que hacemos es que hay muchas cosas que hacemos de forma por inercia, porque siempre hacemos y por eso hemos creado una guía que está muy pensada sobre todo a nivel corporativo, personas que están trabajando en las empresas, pero también a nivel personal. Trucos que uno puede utilizar y que obviamente se los puede descargar en esta guía y estaré encantado después de conectar con las redes, de Facebook, Instagram, LinkedIn, donde quieran. Y evidentemente podemos compartir muchas más cosas. Yo creo que ese es un tema que tú tienes que tomar en cuenta. Dice José, en nuestra empresa llevamos 2 años impartiendo filosofía Lean o cultura Lean. Sí, el tema de Lean muy interesante también, sí. En donde nos hemos reunido de lunes a viernes por 19 minutos, en donde no solo buscamos ideas nuevas, sino que también es oportunidad para que el equipo, pues aquí vamos a ver porque aquí escribe más, para que el equipo comparta para ir mejorando durante la semana. La filosofía de Lean te empuja a buscar constantemente mejorar el tiempo de trabajo. Puede ser algo tan sencillo como ahorrarte unos segundos en tu navegador o ahorrarte horas al encontrar la forma de hacer reportes contables. Todo lo que hacemos siempre tendrá una forma más rápida de llevarse a cabo. Le llamamos Lean 19. Según esto que estoy escuchando, pues estás escuchando 19 minutos, los estás reuniendo todos los días, no es desgastante. No, el tema de las reuniones no es que sea desgastante en sí. Digamos que cuando tú tratas con las personas, que al final son los empleados, etcétera, normalmente esto se produce una decisión sobre decisión, porque al final hablar con alguien dedica muchas decisiones. Cuando hay una reunión muy marcada con unos minutos concretos para hablar sobre algo y evidentemente sale un tema concreto, pues fantástico. De hecho, este es el propósito de las reuniones. Sí. El principal problema de las reuniones es que muchas veces es un tema de corporativismo, porque estamos juntos, porque quiero ver a ver qué están haciendo, para juzgar a mis compañeros, para que los que siempre hablan terminen hablando y además después no hayan tareas por hacer, porque es lo que pasa muchas veces, no aparece ni el quién.
Ahí estamos. Ahí volvimos. Sí. Entonces, sí, lo que comentamos de las reuniones, ¿no? Es decir, cuando están muy pautadas, sobre todo ya tienen un propósito muy claro, evidentemente son buenas. Yo sobre todo recomendaría no hacerlas a primeras horas de un día, porque entonces desgastan bastante y evidentemente la energía hay que utilizarla para las cosas principales, ¿no? En este aspecto, las tareas sobre todo que cuestan más. Hay dos cosas importantes de lo que has comentado, que Sí. te estás escuchando intensivamente. Man. Dices, en la mañana no deberías de hacer esto, ninguna tarea repetitiva, sino que tareas de creatividad. Sí, evidentemente depende mucho si Pero la aquí en persona este caso, Sí, yo recomendaría siempre todas las reuniones, cualquiera, incluso las de Lean, etcétera, o las que sean de mejores prácticas, siempre en un momento del día en el cual hayas hecho como mínimo esa tarea, cosa pendiente que es para hoy sí o sí. Y el gran problema es que si no tienes nada para hacer hoy sí o sí, es que tenemos un problema de planificación del día anterior, sí, o de toda la semana, o Sí. incluso de todo el mes, ¿no? Entonces, yo sí que recomendaría eso, porque las reuniones por la mañana lo que hacen es desgastar. Igual que mirar el correo, igual que chequear diferentes redes sociales. Es decir, si usted se levanta y chequea redes sociales, está gastando parte de la energía de su cerebro. Entonces, cuando después se pone una energía dura, una tarea muy dura, evidentemente le cuesta mucho más. Yo que sí. no puede. Ahorita lo que estás diciendo, sí, un poco productivo. Normalmente lo primero que hago en la mañana es revisar el correo y revisar LinkedIn. Eso es desgastante, según lo que estás contando. Muchísimo. Muchísimo porque tienes que tomar pequeñas microdecisiones, pequeños comentarios. Exacto. Y después cuando tienes que ponerte en una cosa realmente más completa, como puede ser una estrategia, etcétera, eso que has hecho, aunque puede parecer muy sencillo, muy divertido, porque al final es como, bueno, son redes sociales, eso invierte muchísima energía. Por lo tanto, siempre es preferible empezar con esa tarea más compleja y después dejar tiempo para las redes sociales, email, etcétera. Sí, por ejemplo, conozco a algunas personas que conocemos en común, por lo menos que yo sí soy seguidor, que todos los días se levanta a las 4 de la mañana y genera contenido. Exacto. Entonces se levanta y está generando. Porque después hacer cosas que no podrás, porque te van a interrumpir, porque no estarás cansado, porque tendrás hambre, porque si tienes niños, mañana el niño, la niña, llevarlos al colegio. Es decir, al final siempre aparecerán cosas. Entonces hay momentos del día que siempre es más fácil, ¿no? Por eso hay personas que entran una hora antes de la empresa porque saben que no hay nadie y cuando empiezan a llegar las personas, ahí es cuando se desconcentran, entonces se acabó. Y lo sobre todo es cuando alguien compañero dice 15 minutos, todo el mundo sabe que no existe. Entonces, a partir de ahí se puede la propiedad de trabajar, ¿no? Pero evidentemente tampoco hay que ser muy rígido, tampoco se trata ahora de ser una persona que no habla con nadie, simplemente es tenerlo en cuenta y incorporarlo en pequeños hábitos en nuestra vida. Yo siempre recomiendo que el tema de energía no hay que ser muy duro con uno mismo, decir, no, es que ahora voy a hacer tareas energéticas, no, tampoco es eso, pero se tiene en cuenta que tú al final tienes unas muy limitadas y que no puedes estar todo el día conectado porque estás cansado. Entonces, a veces no me sale, no me salga. ¿Y no es cuestión de edad? No, en absoluto, en absoluto. El tema energético, evidentemente, depende mucho bien del sueño, de la alimentación, depende mucho de todo. Exacto. Al final la energía básicamente depende de como de 4 factores distintos, ¿vale? Uno sería el tema de la calidad de tus pensamientos, es decir, en qué estás pensando normalmente, esto es muy importante. Y aquí es verdad que es muy difícil porque sería un tema de moralidad, cada uno piensa como quiera, faltaría más. En los que uno crea y que hace situaciones. Al final es lo que decimos siempre. El dolor es que te den un cachetazo, un golpe, pero el sufrimiento es aquello que tú piensas que te ha generado el cachetazo. Entonces, la calidad de tus pensamientos al final tiene que ver con eso también. Excelente. José, tener una agenda para la reunión es importante, con tareas de seguimiento de la reunión previa, problemas a resolver o preguntas y asignaciones de tareas a personas. Dice, si no tienes agenda, no hagas una reunión. Sí, totalmente. Es que el tema de reuniones a veces se hace de forma cultural, o porque las empresas están acostumbradas a ello, pero realmente tiene que haber algo detrás y sobre todo algo que comunicar. Y también es importante seleccionar a las personas que tienen interés, porque no hace falta llevar a todo el mundo para realmente compartirlo. Al final podemos llevar simplemente a 2 personas que son las más interesadas. Y también hay que pensar si hay otros métodos para hacerlo. A mí me gusta mucho una técnica que se llama manual de procesos, que consiste en que todo aquello que yo hago lo reporto y lo escribo en un sitio.
Entonces las empresas siempre tienen un documento oficial en el cual, ¿qué tengo que hacer para publicar algo en LinkedIn o en Facebook? Pues ya tengo un documento en el cual está todo segmentado, todo escrito para que yo publique algo directamente en las redes sociales y así no tenga que preguntar y hacer reuniones al respecto para explicarlo, etcétera, ¿no? Gracias, José. Y dice, ya respondimos a José, perdón, respondemos, ahora veamos, me parece que, se nos borró aquí, hizo un comentario nuestro amigo Carlos Alier, por aquí está, así, muy interesante tema hoy, gracias por compartir la información, gracias José, gracias por estar con nosotros, y dice Brian Tracy, con su administración del tiempo, el A1, 2 y 3, lo que te recuerdas de eso. Exacto. No, y seguramente es lo que comento, no es que sean métodos inválidos o no válidos, simplemente lo que estamos analizando es cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, hay ciertas cosas como la prioridad, por ejemplo, ABC, ¿no? Que es un clásico, cada vez cuesta más, porque en un mismo día todo lo que es ABC puede cambiar por completo. Por eso es tan importante que a primera hora hagamos aquella cosa que creemos que es importante, porque después seguramente todo va a cambiar. Entonces, si empezamos con las pequeñas cosas, como contestar correos o contestar redes sociales, va a cambiar el día y aquello que querías hacer, que realmente sí era importante, no lo vas a hacer. Entonces, por eso es tan importante tenerlo en cuenta. Pero, por supuesto, la Brian Tracy es muy interesante también, a mí me gusta mucho cómo lo hace, pero a nivel de cerebro hay algunas cosas que no encajan tanto. Entonces, la idea es cómo podemos adecuar esto, porque no somos hombres invencibles, esto es muy importante, ¿de acuerdo? A veces la productividad siempre se ha visto como algo de hombres invencibles, ¿no? Yo soy una persona muy invencible porque soy productivo y utilizo un método concreto, ¿no? Al final la idea es sobre todo poder vivir mejor y tener más tiempo para uno mismo. Y además no solo son objetivos profesionales, también son objetivos personales, porque si al final usted consigue gran éxito y después llega a la cima y no lo puede compartir con nadie, pues seguramente tenemos un problema también. Entonces la productividad también es personal, es decir, objetivos personales. Si no estoy tiempo de calidad con mi pareja o con mis hijos, pues seguramente también tenga un problema y esto lo repercuta finalmente en el trabajo, por supuesto. Excelente, pues para tomar nota, de nuevo te repito, antes de que nos retiremos y ya estamos despidiéndonos en esto, aquí vas a encontrar un enlace donde vas a encontrar un manual, una guía para que puedas venir y empezar a trabajar sobre la neuroproductividad, que es un tema palpable, que hicieron una investigación muy fuerte y como él dice, él se ha encargado de divulgar esta información para que tú la puedas tener y aprovechar al máximo. Te quiero dejar aquí la información. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. Una última cosa, si pudieras darle un consejo a alguien, que fuera el máximo consejo que le pudieras dar, uno solo, si te dijera ¿cuál sería ese consejo que le darías, Miquel? Sí, haz menos cosas. Y la primera que le diría, nuevamente, productividad, siempre piensa la gente hacer más cosas con menos tiempo. Yo diría al revés, intenta hacer las mínimas cosas posibles, pero que realmente, y esto es importante, que no te cuesten esfuerzo, de verdad, lo digo de verdad. Porque tenemos una sociedad que siempre está incriminando que tú tengas que ser sacrificio, esfuerzo, etcétera. Si las cosas salen con mucho esfuerzo, es que hay algo que no estamos haciendo bien. Tiene que ser más natural. Por lo tanto, deja de hacer muchas cosas que te suponen sacrificio y realmente ve por aquellas cosas que realmente, evidentemente no significa que tengas que dedicarle un tiempo y una energía, etcétera. Pero si hay que sacrificarse por ello, es que realmente no merece la pena. Mi consejo. Poderoso. Te agradezco mucho a ti que estuviste aquí compartiendo, a todas las personas, José, Carlos, que estuvieron aquí con nosotros. Güey, muchas gracias a todos que nos saludaron aquí. Les agradecemos mucho la oportunidad de haber recibido esta información. Para mí fue muy valiosa, yo sé que para ti también. Te deseo lo mejor, te deseo éxitos y buenas ventas y ya no tienes que hacer mucho. Haz un par de cosas buenas, no tienes que hacer mucho, sino que haz menos cosas y aprovecha tu tiempo más. Éxitos y buenas ventas. Gracias, nos despedimos. Chao.